Bienvenidos a Boludeando por el Mundo. Hoy boludearemos por Segovia. Segovia es una ciudad española que se encuentra a unos 85 kilómetros al noroeste de Madrid. Segovia fue la sede de la corte de los reyes de Castilla de la Casa Trastámara, que usaron el Alcázar como casa real. El Alcázar de Segovia es uno de los sitios indispensables de venir a visitar. Tiene muchísima historia y aquí es donde vivieron los reyes católicos. A la entrada del Alcázar se encuentra el Salón del Trono, presidido por los retratos de los reyes católicos Isabel y Fernando, y por su lema Tanto monta, situado sobre los tronos. La reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón se unieron en matrimonio. Posteriormente conquistaron Granada y anexaron Navarra. Y así quedó formada España. Si querés saber más de esta historia, te recomendamos la serie Isabel. La Sala de los Reyes se llama así por estar decorada por las esculturas de todos los reyes de Castilla, desde Don Pelayo hasta Juana la Loca, dispuestos en orden cronológico siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Desde el Alcázar se puede ver la iglesia de la Veracruz, de arquitectura románica de planta octogonal, que ha sido relacionada con los templarios. En la Sala del Cordón hay un acceso directo para escuchar misa en la capilla del Alcázar. En esta capilla se casó el rey Felipe II de España. En la armería del Alcázar hay ahora un museo que recuerda la época en la que fue sede del Colegio de Artillería. Me voy a sentar donde quizás se sentó la reina Isabel, porque esto parece totalmente original y tiene 800 años. Me da mareo, me da mareo. Al costado de la entrada del Alcázar se encuentra la Cuesta de la Zorra, que es un sendero perimetral que recorre todos los bordes del Alcázar. Seguimos dando aquí una vueltita en Segovia, estamos en el Parque Mirador del Alcázar. ¿Querés venir y sacarte una foto típica con el Alcázar de atrás? Venite aquí, Parque Mirador del Alcázar.
En las afueras se encuentra la iglesia dedicada a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuencisla, rodeada de una pequeña alameda. Dando un paseo alrededor de la catedral, puedes encontrar la Plaza Mayor, en la que se encuentra el Ayuntamiento de Segovia. Estamos aquí en la Plaza Mayor de Segovia. Detrás mío, su catedral, la Catedral de la Asunción y de San Frutos, que fue construida entre el siglo XVI y el siglo XVIII, es una de las últimas catedrales góticas construidas aquí en España. La Catedral de Segovia tiene un claustro adosado construido en el siglo XVIII, más de 100 años después de la finalización de la catedral. El interior de la catedral alberga numerosas capillas y retablos, algunos de los cuales son obras de arte significativas, como el retablo de la Capilla del Santísimo de estilo barroco o el retablo mayor, que es una impresionante pieza tallada en madera. Durante la Edad Media, Segovia albergaba una comunidad judía significativa y el barrio de la Judería era el lugar donde vivían y trabajaban. El barrio conserva callejuelas adoquinadas que evocan la atmósfera medieval, por lo que merece dedicar un rato a dar una vuelta por aquí. La Puerta de San Andrés, en la calle Martínez Campos, es románica, del siglo XII, y formaba parte de las murallas de defensa. ¡Ay! ¡Uy! ¡Eamon! La famosa Casa de los Picos de Segovia. Y sí, picos tiene. Muchas de las fachadas de Segovia están decoradas con distintos patrones en relieve. Estos se hacen con una técnica llamada esgrafiado, que consiste en aplicar una capa de revoque que se retira parcialmente siguiendo un dibujo o patrón. Estamos aquí detrás mío en el Acueducto de Segovia, que tiene casi 2000 años de historia y fue construido por los romanos. El Acueducto de Segovia, a pesar de haber sido construido en el siglo II, se utilizó para suministrar agua a la ciudad hasta 1973. Sin duda, es un testimonio de la ingeniería romana que ha resistido el paso del tiempo. La parte bajita del Acueducto de Segovia, justo donde gira. Porque el Acueducto de Segovia no solo es la parte más famosa y más alta, también tiene esta parte más cortita. Ahí está la parte famosísima. Y aquí la más cortita. El Acueducto de Segovia tiene esos agujeros. ¿Por qué? Porque los canteros que lo construyeron lo hacían para poder insertar tenazas metálicas y palancas para colocarlas en su sitio. Una vez que las piedras estaban en su posición final, algunos de estos agujeros quedaron visibles. Y ese restaurante de ahí, que pone Cándido,
Sí. Ese es el horno de cochinillos más famoso de Segovia. Que es el más famoso porque está al lado del acueducto, pero vamos. ¿Quieren venir a comer el mejor cochinillo de Segovia? Vengan acá, el rancho de la Aldehuela. Aquí estamos a la vera de la carretera, no se confundan, hay que ingresar por donde ven, aquí atrás. Pasan esta entrada, está el restaurante y nada, van a disfrutar de un espectacular cochinillo segoviano. Aquí, el mejor de España. A ver, Dima. Hay muchas fuentecitas por el camino, lo cual viene muy bien. Hasta aquí llegó Boludeando por el Mundo, Segovia. Si tienes alguna duda, sugerencia o crees que nos hemos dejado algo en el tintero, no dejes de ponerlo en comentarios. Y si te ha gustado o resultado útil el video, dale like, compártelo y suscríbete. ¿Para qué? Para que podamos seguir boludeando por el mundo.